Bueno, buenos días, bienvenidos a esta nueva encuentro de la asignatura Lógica Computacional. El día de hoy vamos a terminar de revisar lo concerniente a los conceptos que estamos viendo del proceso de unificación. Habíamos quedado la última vez. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, ¿cierto? Sí, profe. La última vez habíamos revisado hasta acá, que era un unificador, y habíamos comentado que había un unificador más general. El trabajo que tenían asignado era revisar precisamente la definición 45 del método de discrepancias. Al finalizar la última clase yo les había dado, digamos que un primer esbozo en qué consiste el método de discrepancias. Fundamentalmente, ¿qué es el método de discrepancias? El método de discrepancias lo que hace es tomar un conjunto de expresiones. Yo creo que es bien importante que tengamos claro qué significa eso que escribe aquí. ¿Qué es ese E? Como está nomenclado aquí, es E1, E2 hasta N, N expresiones, cualquier cantidad de expresión. Y lo otro que tenemos claro es que es una expresión. Recordemos que una expresión es un predicado o una cantidad. Un predicado aquí lo llaman literal, es decir, un literal o una disyunción o conjunción de literales. O sea, varios predicados unidos por I o por O. A eso es a lo que se le llama una expresión. Entonces, E, ¿qué es? Es el conjunto de varias expresiones. Si se tiene un conjunto así de varias expresiones, se puede encontrar lo que se llama las discrepancias o desacuerdos de ese conjunto o de todo el conjunto. Eso también es importante que lo tengamos claros. Y cuando vamos a nomenclar que cuando vamos a encontrar discrepancias, se va a escribir así, discrepancias del conjunto. ¿Qué son las discrepancias? Su nombre lo dice, los aspectos en los cuales difiere. Fundamentalmente es eso, son los aspectos en los cuales difiere un conjunto de expresiones. Y este algoritmo que tenemos en pantalla es el que se encarga de eso. Ese algoritmo necesito que hoy lo dejemos muy claro. Todas las dudas que tengan las van a tratar de expresar el día de hoy. La idea es que hoy les quede realmente estudiado el algoritmo. Entonces, el algoritmo es muy fácil, si se dan cuenta. Es un if. Si el conjunto es unitario, ¿a qué se refiere con que sea unitario? Que este conjunto que tengo aquí en el rectángulo azul tenga una única expresión. A eso se refiere con que el conjunto sea unitario. ¿Qué ocurre si el conjunto es unitario? Aquí lo dice. Discrepancias del conjunto es vacío. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nada discrepa porque una sola expresión no tiene con quién discrepar. Entonces las discrepancias del conjunto serán vacío. Ahora, si no es unitario, fíjense que es sí y por este lado, si no. Si no, tiene que hacer esto. Si no es unitario, o sea, si es más de una expresión. ¿Qué tiene que hacer? Vuelve y juega. Si el conjunto es si no es unitario, lo que va a entrar a ver son si las expresiones que tiene internamente son unas expresiones que se conocen así, expresiones similares. Aquí tiene una nota al pie de página que dice que es una expresión similar. Fundamentalmente son las que están escritas así. Quiero que analicemos esa estructura. Cuando hay un conjunto de expresiones, dicen que las expresiones son similares. Esta estructura que acabo de poner en verde, lo que dice es que para que un conjunto de expresiones sea similares deben tener todas, primero, el mismo nombre. Fíjese que esta es el mismo nombre, todas. ¿Cuántas expresiones hay en ese conjunto? De acuerdo a cómo se escribe ahí, ¿quién me ayuda? En forma general, ¿cuántas expresiones se escribieron ahí? En ese conjunto. Infinita, ¿Cuántas? infinita.
No, M. Fíjese que la primera expresión empieza por 1, T1, 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 todos los términos empiezan por 1. La segunda expresión empieza por 2, T2, T2, T2. Y la última que pusieron ahí empieza por M. TM, TM, TM. Eso significa que ahí escribió el autor que hay M expresiones. M expresiones significa cualquier cantidad. Que es distinto que infinito. Infinito es que nunca acabaría. No, esto es una cantidad finita, pero el M indica que pueden ser 2 expresiones, 3 expresiones, 5 expresiones, 8 expresiones. M expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer expresiones similares, ¿cuántas expresiones deben haber? M. Obviamente más que 1. Porque si es una, no es similar con nadie porque es una única y las discrepancias dijimos que eran vacío, en caso de que el conjunto sea unitario. Pero si son más de una, lo primero que va a revisar el algoritmo es si las expresiones son similares. Y para ser similares, ¿qué requieren tener las M expresiones que hayan? Lo primero es el mismo nombre. ¿Qué otra curiosidad observan ahí? ¿Qué otra cosa ven ahí que puede ser de utilidad para definir que es una expresión similar en esa expresión que está en el cuadro verde? ¿Cuántos términos tiene la primera expresión? ¿Cuántos términos tiene? Tiene n términos. ¿Sí se dan cuenta? Que viene expresión 1, término 1, expresión 1, término 2, así hasta expresión 1, término n. ¿Qué significa ese n? También n términos significa cualquier cantidad de términos. Pero que es, lo interesante aquí es que es la misma cantidad de términos que tendrá la expresión 2. Y que es la misma cantidad de términos que tendrá la expresión n. ¿Se entiende eso? Sí, entonces si hay 3, en las otras también deben haber 3. Si una expresión tiene 3 términos de entrada, todas tienen que tener 3 términos de entrada. Y todas tienen que llamarse igual. Es la condición que se tiene para que sean expresiones similares. O sea, ¿qué son un conjunto? ¿Cómo se dice que está compuesto por expresiones similares? Si todas las expresiones tienen el mismo nombre y la misma cantidad de argumentos. Entendiendo eso, ya tenemos avanzado gran parte del método de las discrepancias. ¿De ahí tenían alguna duda cuando lo leyeron o ya lo entendían así o habían cosas que no entendían? Los escucho. Los escucho. ¿Está claro hasta ahí? Profesor, el símbolo que usted cerró en el cuadro rojo, ¿qué es lo que significaba? Este es el conjunto de, este que está en el verde se llama discrepancias de este conjunto E. O sea, cuando usted escribe de su E, está diciendo cuáles son las discrepancias, desacuerdos o diferencias, o sea, cosas que diferencian, que hacen discrepar a estas expresiones, al conjunto E. Y aquí lo que dice es que si el conjunto E es unitario, o sea, si tiene una única expresión, las discrepancias de ese conjunto son vacío. Este es el signo vacío. Es decir, que no hay discrepancias. Y es obvio, ¿no? Que con quién discrepa una expresión. Es como si a mí me dicen busque las diferencias entre personas. Y la única persona que me ponen es Sergio. ¿Con quién no diferencio? Entonces las discrepancias son vacías. ¿Vale? ¿Sí, sí está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué otra pregunta por ahí? Fíjese que si entra por el que es unitario, simplemente retorna que las discrepancias son vacías. Pero si no, lo primero que hace es mirar si son expresiones similares. Si sí son similares, hace esto, que voy a encerrar aquí en azul. Y si no son similares, hace lo que voy a encerrar aquí en verde. En azul, encerré el cuerpo del sí, que está dentro del si no, ese que tengo en la raya amarilla. Y en verde escribí, encerré el cuerpo del no. Repito, en azul hace lo que
Lo que hace en azul será si se trata de expresiones similares. Y lo que tengo en el óvalo verde es si se trata de expresiones que no son similares. Porque no todas las expresiones son similares. Recuerden que para ser similares necesitan tener el mismo nombre y adicional de ello la misma cantidad de argumentos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora vamos a tratar de mirar qué ocurre cuando se trata de expresiones similares. Fíjese lo que me dice que haga. Dice, calcule los E sub J. Quiero que alguien me ayude diciéndome cómo se calculan los E sub J. Yo creo que voy a borrar todo lo que tengo en la pantalla para no saturarla, para explicarles lo de los E sub J, que es el último, digamos que es el último aspecto que necesitamos entender de eso. Repasemos. Recibe como entrada un conjunto de expresiones. Por ejemplo, aquí hay un conjunto, vean. ¿Cuántas expresiones tiene? ¿Quién me dice cuántas expresiones tiene ese conjunto? Mire, aquí hay una coma que separa una expresión de otra, y aquí hay otra coma que separa una expresión de otra. Luego ahí hay 3 expresiones. ¿Son idénticas las expresiones? No, hay cosas en las que se diferencian. Por ejemplo, aquí esta dice HY, esta dice Z, esta aquí dice A y esta aquí dice B. Por cierto, esas expresiones tienen discrepancias, ¿cierto? Porque si son distintas, tienen discrepancias. ¿Cómo se encuentran las discrepancias? Aplicando el algoritmo que estamos analizando. El algoritmo que tiene un sí, si esto, este es el cuerpo del sí, y un si no, y este es el cuerpo del si no. Pero dentro del si no, tiene un sí anidado. Y este es el cuerpo del sí. Y este de acá es el cuerpo del si no, del que está anidado, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahora, miremos qué hace con el cuerpo del sí. Cuando la condición del sí es cierta. Eso ya creo que lo expliqué más o menos. Que entra por el sí, por el cuerpo del sí, por hacer este rectángulo azul, cuando se trata de expresiones similares. Ahora, si son expresiones similares, estas por lo menos que encerré en rojo son expresiones similares. ¿Quién me dice? Sí, profe. Sí, porque son mismo nombre, P, P y P. Esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. Esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. Y esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. O sea que se trata de expresiones similares porque tienen el mismo nombre y la misma cantidad de argumentos. ¿Claros hasta ahí? Necesito que cualquier dudita la vayan manifestando porque es urgente que, o sea, ese método luego lo vamos a aplicar miles de veces. Tenemos que tenerlo totalmente mecanizado. Porque de acá revisaremos el otro algoritmo que sigue ahí. Este se utiliza muchas veces para encontrar el unificador más general. Y el unificador más general se utiliza muchas veces para poder hacer algo que se llama el árbol de resolución SLD. De manera que este es un algoritmo usado muchísimas veces, por eso necesitamos tenerlo muy claro. Además que este algoritmo es recursivo. Entonces por eso tenemos que tenerlo claro también. Y es importante tenerlo claro porque ustedes van a implementarlo. Entonces por eso mi interés en que lo tengan bastante claro. En que cualquier dudita, pregunten. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, borré. Disculpen. Bueno, pero en síntesis habíamos dicho que este es el cuerpo, esto se hace cuando las expresiones son similares. Ahora miremos qué es lo que hay que hacer. Dice, defina E sub J.
¿Y cómo se define el E sub J? Entonces, mire, dice E sub J, defínalo como los j-décimos componentes de cada expresión. ¿Cuántas expresiones dijimos que habían aquí escritas? ¿Se acuerdan? N expresiones, profe. M con la de mamá. Digo, Y cada expresión tiene N de nené términos. Entonces, fíjese que aquí dice para la expresión 1, para la expresión 2, hasta para la expresión M, utilice el j-décimo término y eso será llamado E sub J. O sea que, por ejemplo, para este que voy a poner en rojo, ¿cuántas expresiones dijimos que habían? 3, ¿cierto? ¿Cuántos argumentos tiene cada expresión? 3. Entonces, ¿cuántos conjuntos van a resultar? Van a resultar 3 conjuntos. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. ¿Qué irá en E sub 1? ¿Qué compondrá este conjunto E sub 1? Los primeros, el argumento de cada expresión que esté de primero. En este caso, ¿cuál está de primero? En esta expresión este es el primero. En esta expresión este es el primero. Y en esta este es el primero. Luego, ¿quién compone a E sub J? ¿Quién me dice? E sub J estará compuesto por los siguientes elementos. F de X. Vamos a dejar aquí un espacio para que se vea que es un elemento que no está pegado a las llaves. Y más nadie. ¿Sí se sabe por qué más nadie? Porque todos son iguales, vea. Aquí está F de X, aquí está F de X y aquí está F de X. Ahora, ¿quién compone a E sub 2? A E sub 2 lo compone este y este. Porque fíjense que ¿qué es E sub J? El J es el mismo término de cada expresión. O sea que E sub 1 es el primer argumento de cada expresión. E sub 2, ¿qué es? El conjunto formado por los elementos que constituyan los segundos argumentos de cada expresión. En este caso, ¿cuáles argumentos son? ¿Quiénes componen a E sub 2? ¿Quién me ayuda? H Y, de Y y Z. y otro elemento será, ¿cuál me dijo? Z. Y listo. Esos dos serán los que componen a E sub 2. ¿Quiénes compondrán a E sub 3? ¿Quién me ayuda? A y B. La constante A y la constante B. Y creo que ya entendimos cómo calcular los E sub J. Si hay 3, como son expresiones similares, todas tendrán la misma cantidad de argumentos, ya que no hay temor a desfasarse. O sea, si tienen 3 argumentos, saldrán 3 E sub J. Si tienen 5 argumentos, 5 E sub J. Si todas tienen un argumento, saldrá un E sub J. ¿Se entiende? Ahora, una vez calculados los E sub J, aquí está el swing de la cosa. Dice, las discrepancias de todo el conjunto serán las discrepancias de uno de estos conjuntos E sub J. ¿Pero para cuál? Miren la aclaración está. Para el menor E sub J que cumpla con esto. Ojo, para el menor E sub J que cumpla con eso. Que tenga discrepancias diferentes de vacío. Esa partecita que acabo de subrayar, lástima no tenga más colores porque debería ponerla en un color especialísimo. Voy a, no sé si a meterla en otro cuadrito que me ayude a resaltar que esa es importantísima la partecita. Porque esa partecita es la que le da el carácter recursivo al algoritmo. ¿Por qué le da el carácter recursivo?
Porque ahí lo que está diciendo es que ahora tengo que volver a llamar el método de discrepancias, pero para cada uno de estos conjuntos. O sea, lo primero que haré será calcular, así como es este algoritmo completo que voy a encerrar en el cuadro amarillo, está calculando las discrepancias de un conjunto E completo, ¿cierto? Pero fíjese que ahora en esto que estoy encerrando hace un nuevo llamado a las discrepancias de cada uno de los de su J, que es un nuevo conjunto. Y entonces él empezará, en este ejemplo que estamos haciendo, ¿cómo empezará? El primero que va a analizar es discrepancias de su 1. ¿Y cuánto me da las discrepancias de su 1? ¿Quién me dice? Cuando hago el nuevo llamado para discrepancias de E sub 1, Vacío. eso da vacío. ¿Por qué? ¿Por qué da vacío? Porque es un conjunto unitario, entonces las discrepancias son vacíos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular ahora discrepancias de sus 2. ¿Y quién me dice cuánto me da las discrepancias de sus 2? Da diferente vacío. ¿Pero cuánto? Mm, Hay que pues aplicar el H de algoritmo. Y, coma de Z. Dice, ¿es unitario? No. Luego dice, ¿es expresiones similares? No. Porque estas dos expresiones no son similares, ¿cierto? Para ser similares tienen que tener el mismo nombre y misma cantidad de argumentos. Como no son similares, entonces se viene por acá, lo que dijo Junior ahorita. Discrepancias de sus 2 será todo el conjunto de sus 2. Entonces las discrepancias de sus 2 es el mismo conjunto. ¿Se entiende eso? ¿Los demás entendieron? Sí. Sí, bro. Y en ese momento me detengo. Porque aquí dice para el menor J tal que tenga discrepancias distintas de vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que este su J tiene discrepancias distintas de vacío. ¿Cuáles son? Son estas discrepancias. Y aquí dice que esas discrepancias serán las discrepancias de todo el conjunto E. Luego, esto va a ser igual, y se lo puse en otro color para que se note, a las discrepancias de E. ¿De acuerdo? En ese momento entonces el ejercicio termina. ¿Y quiénes son las discrepancias de E? Estas. ¿De cuál E? Pues de este que estábamos haciendo aquí como ejemplo. ¿Se entiende? Y el ejercicio, y en ese momento el algoritmo termina. El algoritmo lo que encuentra son las primeras discrepancias que logre detectar y ya, termina el algoritmo. Pero fíjese que aquí no hizo más llamados recursivos, pero ahorita vamos a ver un ejemplo donde puede hacer muchos llamados recursivos. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que metan en su RAM y ojalá cogieran un pantallazo de esa explicación que tengo ahí para cuando estén haciendo ejercicios, pues lo tengan ahí como pendiente. Pero, ¿qué necesito que tengan ya mecanizado el algoritmo? Entra y pregunta si es una sola expresión, si es expresión vacío. Si no, entra y pregunta si son expresiones similares. Si son expresiones similares, calcula los de su J y hace recursivamente llamados a las discrepancias de cada de su J. Si ese de su J llega a tener por dentro expresiones que dan más de sus J, tiene que hacer otro llamado recursivo y así hasta que logre ya. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuál es el caso base? Cuando entra por acá o por acá. Que sea una expresión o que las expresiones no sean similares. Ahí se detiene y empieza a retornar los llamados recursivos. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Señor. teniendo eso claro, entonces vamos a revisar ejercicios. Vamos a continuar donde habíamos quedado con los ejercicios la vez pasada. Bueno, aquí hay un primer algoritmo, un primer ejercicio del método de las discrepancias.
faltó algo aquí, que para variar se me fue una partecita al escanear, pero digamos que eso podría ser, aquí está, una B, es una B porque dice que los terceros términos son Z y B. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Cuántas expresiones tenemos? Una y dos. Y vamos a aplicarle el método de las discrepancias. ¿Es una única expresión? No, son expresiones similares, sí. El mismo nombre y 1, 2, 3 y 1, 2 y 3 argumentos. Entonces se construyen los SUJ. SU1 compuesto por ¿qué? F de JA y F de JW. SU2 compuesto por ¿qué? X y A. Y SU3 compuesto por ¿qué? Z y B. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, como hay SUJs, si se dan cuenta, tengo que hacer discrepancias de SU1. O sea, un primer llamado recursivo. Y al llamar discrepancias de SU1, ¿qué me doy cuenta? ¿Un conjunto unitario? No. Expresiones similares, sí. Porque tiene el mismo nombre y un argumento y un argumento. Las dos, un argumento. Entonces, como son expresiones similares, tengo que construirlos SUJ. Fíjense en eso. Ahora lo llamé SU11, o sea, diciendo primer SUJ del anterior llamado. ¿Está claro eso? ¿Quiénes componen eso de SUJ? Pues el primer argumento de aquí y el primer argumento de aquí. G de A y G de W. Y vuelvo a llamar el método de las discrepancias. Voy a tener que hacer más pequeño esto para alcanzar a ver completo el resultado. Listo, tengo SU1, pero resulta que vuelve y juega otro llamado recursivo. Porque SU1, 1, también son expresiones similares. Entonces tengo que calcular el SU1, 1, 1. ¿Con qué? Primer argumento de acá y primer argumento de acá. Y llamo nuevamente el método de las discrepancias para este conjunto. ¿Cuáles son las discrepancias de ese conjunto? ¿Me escuchan? Hay W. ¿Cómo, hijo? Y las discrepancias son W. Exacto, ella misma. ¿Por qué? Porque no son, ni es unitario ni son expresiones similares. Y lo interesante es esto, mire cómo va retornando. Las discrepancias de ese conjunto E11 son las mismas discrepancias de E11, son las mismas discrepancias de 1 y son las mismas discrepancias de E. O sea que estas son las discrepancias de todo el conjunto. Es decir, que hay que aplicar ¿Cómo, hijo? el método. ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Hijo? No es recursiva. Es recursivo. ¿De dónde sale esa recursividad? De aquí. Ese entregar las respuestas recursivas. Porque dice que las discrepancias del conjunto que lo llamó es igual a las discrepancias de uno de su J que pertenezcan a ese conjunto. Por eso termina luego haciendo digamos, esa pila de retornos como está acá. Es decir, listo, o sea, E11 le entrega a E1 y E1 le entrega a E y las discrepancias de E son exactamente el conjunto que recibió. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, hagamos otro ejercicio. Aquí tenemos otro. Nos piden que encontremos las discrepancias de este conjunto E. ¿Cuáles son las discrepancias? ¿El conjunto qué es? Expresiones similares, sí. Mismo nombre y tres argumentos y tres argumentos. E1 será entonces X, E2 será F de W y F de G de A, y E3 será Z y B. ¿Está claro eso?
Discrepancias de su 1, ¿cuánto me dan? Vacío, porque es un conjunto unitario. Entonces, acuérdense que hay que buscar el menor de su J con discrepancias diferentes de vacío. Entonces paso a sus 2. Discrepancias de sus 2, ¿cuánto me dan? Entonces, para las discrepancias de sus 2 ya tengo que calcular sus 2, 1. Porque son expresiones similares, el mismo nombre y uno y un argumento. Entonces, sus 2, 1 me queda W, GA. Discrepancias de sus 2, 1, ¿cuánto me dan? Ellas mismas. Ellas mismas porque no son expresiones similares. Y por eso saco esta conclusión. Que las discrepancias de sus 2, 1 son las mismas discrepancias de sus 2 y son las mismas discrepancias de... ¿Preguntas de eso? Bueno, revisemos otro ejercicio. Tenemos este conjunto de expresiones. ¿Cuántas expresiones hay en ese conjunto? ¿Quién me ayuda? Me parece que veo 3. 3. Hasta aquí hay una. Hasta aquí hay otra. Y después de ahí hay otra. Expresiones similares, además, se llaman igual y esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. Esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. Y esta tiene 1, 2 y 3 argumentos. Se construyen los de su J. Primero de su J, X, porque todas tienen por argumento X. Segundo de su J, F de G de H de Y, F de G de Z y W. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Un llamado recursivo para encontrar las discrepancias de este conjunto. ¿Se trata de expresiones similares? No, profe. No. No, porque no todas tienen el mismo nombre y ni la misma cantidad de argumentos. Entonces, como no son similares, las discrepancias de sus dos son las mismas discrepancias del conjunto E. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Sí, yo creo. Revisemos otro ejercicio. Me piden que calcule las discrepancias de este conjunto. Tiene dos expresiones similares. El primer sub j vale x únicamente. El segundo sub j vale y. Y el tercer sub j vale f de g de a, f de g de w. Discrepancias de sub 1 da vacío. Entonces paso al siguiente sub j. Recuerde que apenas encuentre una sub j con discrepancias distintas de vacío, detengo el proceso. Discrepancias de sub 2 da vacío. Discrepancias de sub 3, ¿qué tengo que hacer? Un nuevo llamado para construir el E sub j. Como solo tienen un argumento, pues solo se puede calcular el E sub 3 punto. ¿Con quiénes? Pues con estos que hay acá, j de a y j de w. Pero ahí debo hacer un nuevo llamado recursivo. Y construyo el E sub 3, 1, 1, que está compuesto por estos dos señores. Primer argumento y primer argumento. Y al llamar discrepancias para el sub 3, 1, 1 que encuentro. Y como son expresiones que no son similares, son estas mismas. Y son las mismas discrepancias de sub 3 y las mismas discrepancias de todo el conjunto E. ¿Está claro eso? Creo que ya entendieron el método más o menos bien. Sin embargo, ¿qué preguntas tienen? Cualquier duda que tengan, por favor, exprésenme. Profe, me perdí. ¿Cómo, hijo? Me perdí en la última. En el último renglón. E3. Teníamos este conjunto, ¿cierto? Perdón. ¿Me escucha? Teníamos este conjunto. De ese conjunto le aplico el método de las discrepancias. ¿Es unitario? No. ¿Son expresiones similares? Sí. Como son expresiones similares, ¿qué tengo que hacer? Calcular
los E sub J. En este caso, como es un solo argumento, un solo E sub J. Y el E sub J es A, primer argumento aquí es A y primero es W. ¿Cierto? ¿Está hasta ahí claro? Ajá, pues eso sí. Esa parte sí está- Bueno, vuelvo y aplico el método de las discrepancias a este conjunto que encerré en el óvalo rojo. ¿Es una expresión unitaria de un conjunto unitario? No. ¿Son expresiones similares? No. Luego, las discrepancias de ese conjunto son iguales al conjunto. ¿De acuerdo? Las discrepancias de ese Bueno, conjunto son iguales al conjunto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y empieza a hacer sí. el retorno sucesivo. Y son iguales a este conjunto que lo llamó. Y son iguales a todo el conjunto. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Ya, hijo. Sí, sí, ya. Bueno, Ahora sí. bueno, voy a procesar estos primeros 40 minutos de clase y ya los llamo para que continuemos. Es muy importante que se unan todos ahorita a la parte de clase porque vamos a hablar de cómo va a ser la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces ya nos vemos. Bueno.